Sabes, papá, en casa es así. Si no trabajas, no comes. La frase flotaba en el aire de la cocina, más pesada que el olor del guiso que había preparado con tanto esmero. Las palabras de mi hijo Carlos no eran un grito, sino un susurro cruel, una sentencia pronunciada con la frialdad de un juez. El sonido de su tenedor raspando el plato parecía resonar en el silencio que se hizo. Un silencio roto solo por el incesante tic-tac del viejo reloj de pared, un regalo de bodas de hacía más de 50 años. Cada segundo que pasaba parecía martillar la humillación más profundamente en mi pecho, convirtiendo la comida en cenizas, en algo imposible de tragar. Mi nuera, sentada frente a mí, no se atrevía a levantar la vista. Tenía la mirada fija en su plato, como si allí encontrara refugio de la vergüenza que flotaba entre nosotros. Me llamo Javier, tengo 72 años, y jamás imaginé que la casa que construí con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, se convertiría en el escenario de mi mayor deshonra. Nunca pensé que el hijo a quien dediqué mi juventud, por quien sacrifiqué sueños y sudor, sería quien me negaría un plato de comida bajo el mismo techo que construí para protegerlo. Esta mañana, como todas, me desperté antes del amanecer, preparé café para todos, sintiendo el peso de mi propia inutilidad sobre mis hombros. Me permitieron vivir aquí, en mi propia casa, como si me hicieran un favor, y esta caridad velada era una herida que no sanaba, una deuda invisible que parecía crecer cada día, con cada comida que compartía en la mesa. La humillación era un veneno lento, administrado en pequeñas dosis diarias, pero esta noche la dosis fue letal. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Era la mayor falta de respeto, la ruina de toda una vida de sacrificios, manos callosas y noches de insomnio dedicadas a asegurar que a él, Carlos, nunca le faltara de nada. Con su puesto de gerente y su ropa cara, olvidó convenientemente que el techo que lo protegía del mundo no le costaba ni un centavo. Olvidó que cada pared de esta casa contenía el eco de mi martillo, el sudor de mi frente, el amor de un padre al que ahora reducía a una boca inútil que alimentar, una carga para su ajustado presupuesto. Antes de continuar con la historia, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde la ves y qué hora es en tu ciudad. Tu apoyo es muy importante para mí, así que tengo la fuerza para compartir lo que vino después, porque esa noche, algo dentro de mí, algo que creía muerto y enterrado, comenzó a despertar. El viejo carpintero, el hombre que construyó su propia fortaleza, decidió que era hora de inspeccionar los cimientos de su vida y su dignidad, que estaban siendo peligrosamente sacudidos por aquellos a quienes más amaba y quienes, sobre todo, deberían protegerlo. La cocina, que siempre había sido el corazón de la casa, ahora parecía un juzgado. La luz amarillenta sobre la mesa de madera, la misma mesa donde le enseñé a leer a Carlos, iluminaba mi rostro envejecido y la expresión tensa de mi hijo. El zumbido del refrigerador antiguo, compañero durante tantas décadas, sonaba como un canto fúnebre. Cada objeto a mi alrededor contaba una historia, un recuerdo de tiempos más felices, cuando mi esposa, Elena, llenaba este lugar con su risa y el aroma de sus tortillas. Ahora, el único olor era el de la tensión, un humo invisible que sofocaba, haciendo que el aire fuera pesado y difícil de respirar. Me sentía como un extraño, un inquilino en mi propia casa, un fantasma sentado a la cabecera de la mesa. Recuerdo el día que puse el último ladrillo de esta casa en la colonia Santa Cecilia. Era domingo, con el fuerte sol de la Ciudad de México pegando fuerte en mi espalda. Carlos era solo un niño, corriendo por el patio, riendo, mientras Elena me traía un vaso de agua fresca. Ese día, me sentí como un rey construyendo su castillo. Juré que este lugar sería un refugio, un lugar seguro para mi familia. Poco sabía que, décadas después, sería entre estos mismos muros donde libraría la batalla más solitaria y dolorosa de mi vida, no contra desconocidos, sino contra mi propia sangre, mi propia carne. La ironía era tan amarga como el nudo que se me formaba en la garganta. Mi pensión, de apenas 18,500 pesos, siempre se usaba para cubrir los gastos de la casa, comprar comida y pagar la luz.
Nunca me importó contribuir, pues lo consideraba mi deber, pero en los últimos meses me di cuenta de que mi contribución no se consideraba una ayuda, sino una obligación insuficiente. Las conversaciones sobre dinero se volvieron frecuentes, siempre en susurros entre Carlos y su esposa, interrumpidas bruscamente cuando yo entraba en la habitación. Me sentía como un intruso en sus finanzas, un obstáculo para el estilo de vida al que aspiraban, y que, al parecer, mi presencia les impedía alcanzar plenamente. Mis días se convirtieron en una rutina de silencios y desvíos. Pasaba la mayor parte del tiempo en el pequeño taller que había montado en el patio trasero, un santuario de polvo y recuerdos. Allí limpiaba y organizaba mis viejas herramientas, cada una extensión de mis manos, testigos de toda una vida de trabajo honesto. Mi vieja caja de herramientas de madera, que había construido hacía 50 años, reposaba en un rincón de la habitación, intacta. Para ellos, era solo una vieja caja. Para mí, era un cofre del tesoro que contenía no solo acero y madera, sino la esencia de quien soy. Un hombre que construye, que sostiene, que protege. Y sentía que estaba fallando en proteger lo único que me quedaba, mi dignidad. Carlos llegó a casa esa noche más estresado que de costumbre. Hablaba a gritos por teléfono, dando vueltas, quejándose de los objetivos de ventas y la presión del trabajo. Apenas me saludó. Durante la cena, la tensión era palpable. Se quejó de un gasto inesperado con el coche, un problema de motor que costaría una fortuna arreglar. Su mirada recorrió la mesa, calculando mentalmente los gastos, y luego se posó en mí. En su mirada, no vi a un hijo mirando a un padre. Vi a un gerente evaluando un coste, un gasto que debía recortar. Fue en ese momento que pronunció la frase y comprendí que, para él, yo ya no era su padre. Era un lastre en su vida financiera. La reacción de su esposa, la forma en que bajó la mirada, fue casi tan dolorosa como las palabras de Carlos. Su silencio era una complicidad, un acuerdo tácito. No me defendió, no se atrevió a contradecir a su marido. En ese silencio, comprendí la profundidad de mi soledad. Estaba rodeado de mi familia, pero completamente solo. Formaban una unidad, una alianza de la que yo estaba irremediablemente excluido. Eran ellos contra los viejos, los improductivos, la carga, la comida en mi plato, el guiso que había cocinado con la receta de Elena. De repente me pareció un acto de presunción, un lujo del que no tenía derecho a disfrutar. Siempre creí que la vejez traería respeto, que las canas serían una corona, de sabiduría y experiencia, pero para la generación de mi hijo, parecen no ser más que un signo de obsolescencia. Mis opiniones sobre las tareas del hogar eran ignoradas, mis historias interrumpidas con impaciencia, mis rutinas vistas como las manías de un viejo testarudo. Yo, quien le enseñé a Carlos a sostener un martillo, a ser honesto y a valorar el trabajo duro, ahora era tratado como un niño, alguien que ya no sabía qué era bueno para sí mismo ni para los demás. El cambio de roles fue sutil pero total. Vinieron a cuidarme, pero terminaron apoderándose de todo, incluso de mi voluntad. El nieto, mi querido nieto, era el único rayo de luz en esa creciente oscuridad, pero incluso él estaba siendo utilizado como herramienta. Cuando querían algo, mandaban al niño a hablar con su abuelo. Abuelo, mamá dijo que sería bueno que te quedaras en tu cuarto esta tarde, porque tiene visitas importantes. Las visitas eran sus amigos, y mi presencia, la presencia del dueño de la casa, era una incomodidad que debía ocultarse. Poco a poco, me borraban del paisaje de mi propia vida, confinándome a espacios cada vez más reducidos, tanto física como emocionalmente. Me estaba volviendo invisible. La casa, que antes era mi orgullo y alegría, empezaba a sentirse como una prisión. Cada habitación guardaba el recuerdo de Elena, y este anhelo se mezclaba con el dolor de la indiferencia actual. Miré su retrato en la sala, y fue como si me disculpara, disculpándome por no haber podido mantener nuestro hogar como el santuario que habíamos planeado, disculpándome por haberme convertido en una carga, por no haberme dado cuenta antes de la red de resentimiento que se tejía a mi alrededor. Le hablaba en silencio, preguntándole qué haría ella en mi lugar, y la respuesta siempre llegaba en forma de un recordatorio de su fuerza,
de su negativa a aceptar la injusticia. Las palabras de Carlos no fueron solo un insulto, fueron un catalizador. Rompieron el hechizo de resignación que me había envuelto. En ese instante, la tristeza dio paso a una claridad fría y cortante. Vi la situación tal como era, sin el filtro del amor paternal ni la nostalgia. Vi a un hombre de 45 años, abrumado por sus propias decisiones y frustraciones, desquitando su fracaso con el blanco más fácil, el padre anciano y viudo que le había dado todo, incluido el techo bajo el cual ahora me humillaba. La compasión que sentía por sus dificultades se evaporó, reemplazada por una determinación férrea. Coloqué los cubiertos junto al plato con mucho cuidado. El leve sonido del metal al rozar la vajilla rompió la tensión, atrayendo la atención de ambos. No había ira en mi gesto, ni temblor en mis manos. Solo había la calma antes de la tormenta, la quietud de una decisión irrevocable. Levanté la vista y miré a Carlos directamente a los ojos, quizás por primera vez en meses. Sostuve su mirada, viendo la sorpresa y la arrogancia en pugna en sus rasgos. Esperaba que me estremeciera, que guardara silencio. No esperaba que el viejo carpintero aún tuviera clavos que clavar. Tienes razón, hijo mío. Mi voz sonaba firme y clara, sin el tono vacilante que se había vuelto habitual en mí. Las palabras salieron con precisión quirúrgica, cada sílaba cargada con el peso de toda una vida. Las reglas deben ser claras. La confusión en el rostro de Carlos era evidente. No entendía a dónde quería llegar con esto. Su esposa, sin embargo, pareció percibir un cambio en la atmósfera, un escalofrío de aprensión. Finalmente levantó la vista del plato, con el rostro lleno de aprensión. El reloj seguía corriendo, marcando el final de una era de sumisión y el comienzo de una reconquista. Y en esta casa, continué, mirándolo fijamente, sin pestañear, la regla siempre ha sido diferente. Hice una pausa, dejando que el peso de mis siguientes palabras se filtrara en el silencio de la cocina. No era un acto de ira, sino de restauración. Era la recuperación de un territorio que me pertenecía por derecho, con sudor y sacrificio. No estaba expulsando a un hijo, estaba redefiniendo los límites del respeto, límites que él había cruzado con tanta crueldad e irreflexión. Estaba reclamando mi nombre, mi hogar y mi dignidad. Era hora de recordarle quién construyó los muros que lo protegieron. Quien no paga el alquiler se va a la calle. La sentencia fue como un mazazo, precisa y definitiva. No había lugar a interpretaciones ni ambigüedades. La sorpresa en el rostro de Carlos fue total. Una máscara de incredulidad y rabia comenzaba a formarse. Abrió la boca para protestar, pero no le salieron las palabras. El administrador, acostumbrado a dar órdenes, de repente se salió del guión. El poder había cambiado de manos, no mediante un grito, sino mediante una afirmación silenciosa e inquebrantable de la verdad. La casa, mi reino, tenía de nuevo a su rey. Y las reglas, a partir de ese momento, serían mías. Tienes 30 días, concluí. Y con esa frase, el primer acto de mi humillación había terminado. El punto de inflexión no fue un estallido, sino el sonido decidido de mi voz resonando en la cocina que yo mismo había construido. El guiso en mi plato seguía intacto, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía hambre. Sentí algo mucho más poderoso. El regreso de mis propias fuerzas. El reencuentro con el hombre que siempre había sido. El silencio que siguió ya no era de tensión, sino de asombro. La batalla por mi hogar y mi alma apenas comenzaba. La expresión de Carlos pasó de la conmoción a la furia contenida. Apretó los puños sobre la mesa y pude ver la vena palpitante de su frente. Me miró como si fuera un loco, un anciano senil que había perdido la cabeza por completo. Su esposa, en cambio, palideció, con los ojos abiertos por el pánico, comprendiendo finalmente la gravedad de lo que estaba sucediendo. La cena había terminado oficialmente, pero acababa de servirse una nueva y amarga cena de consecuencias, y el plato principal sería la dura realidad que se habían negado a afrontar durante tanto tiempo. «¿Qué dijiste?», dijo Carlos por fin con la voz ronca y llena de incredulidad. «No hablas en serio. Somos tu familia. Soy tu hijo». La palabra familia
Sonó hueca en sus labios, una súplica desesperada de alguien que acababa de ver sus propias y crueles reglas en su contra. Intentó aferrarse a un vínculo que acababa de profanar, pero el Javier que lo escuchaba no era el mismo de hacía minutos. El hombre que veía ahora era el dueño de la casa, un casero que acababa de emitir una orden de desalojo. Si amas a Jesús y crees en la justicia y el honor, suscríbete a nuestro canal para no perderte esta historia. Lo que sucedió en los días siguientes demostró que la fe, no solo en Dios, sino en uno mismo, es la herramienta más poderosa que un hombre puede tener. La palabra de un padre debe ser su legado, y yo estaba decidido a asegurarme de que la mía no fuera de debilidad, sino de respeto inquebrantable. El camino sería difícil, pero la dignidad no tiene precio. El ambiente en la casa cambió de la noche a la mañana. Donde antes había una tensión velada, ahora había una guerra fría abierta. Los días siguientes estuvieron llenos de un silencio hostil, roto solo por las discusiones apagadas entre Carlos y su esposa, provenientes de su dormitorio. Intentaron ignorarme, actuando como si mi declaración hubiera sido el delirio momentáneo de un anciano. Me cruzaban por los pasillos como si fuera un fantasma, evitando mi mirada, negándose a validar mi decisión con ningún tipo de reconocimiento. Pero el plazo de 30 días se cernía sobre nosotros, un cronómetro invisible que se agotaba. Carlos intentó usar la razón, o lo que él consideraba razón. Se sentó conmigo en la sala unos días después, adoptando un tono condescendiente, como si le explicara algo a un niño. Habló de la economía, de la dificultad de encontrar un piso de alquiler, de la importancia de la unidad familiar. Me acusó de ingratitud, de olvidar todo lo que hizo por mí. Cada palabra suya era una distorsión de la realidad, un intento de pintarme como el villano, el padre ingrato e irracional. Pero yo simplemente escuché en silencio, con la mirada fija y la determinación inquebrantable. La nuera, a su vez, intentó un enfoque diferente, la manipulación emocional. Empezó a llorar, hablando del impacto que una mudanza tendría en su nieto, de lo cruel que yo estaba haciendo con el niño. Me recordó cuánto amaba al niño, intentando usar mi propio afecto como arma en mi contra. Fue un golpe bajo, y por un momento sentí que mi corazón se tambaleaba, pero entonces recordé el rostro de mi nieto al presenciar la humillación de su abuelo, y comprendí que la mejor lección que podía darle era no ceder al chantaje, sino mantenerse firme en lo que es correcto. Me recluía cada vez más en mi taller. Lijar un trozo de madera, pulir una herramienta de metal, se convirtió en una forma de meditación. El olor a serrín y aceite era mi consuelo. Cada movimiento rítmico y preciso reafirmaba mi identidad. No era una carga, era un artesano. No era un viejo inútil, era un hombre que sabía crear, reparar y construir. Mis manos, que veían débiles y temblorosas, aún sabían transformar lo tosco en belleza, lo roto en función. Y en ese momento, estaba reparando la estructura más importante de todas, mi propia vida. La caja de herramientas en la habitación se convirtió en un símbolo, un límite. La evitaban como si fuera un altar sagrado o un objeto maldito. Sabían lo que representaba. Era la prueba física e irrefutable de mi contribución, mi legado. Era la encarnación del sudor y el sacrificio que intentaban borrar con su ingratitud. A veces tomaba un trapo y la limpiaba lentamente delante de ellos, un acto silencioso que decía más que cualquier grito. Estaba puliendo mi historia, mi honor, y dejando claro que no estaba en venta. Carlos intentó una última táctica, la amenaza. Si nos echas, no volverás a verme ni a mí ni a tu nieto, dijo con la voz cargada de veneno. Morirás solo en esta casa. La amenaza era cruel, diseñada para atacar mi mayor miedo, la soledad, y dolía profundamente. Pero el dolor de la humillación diaria era aún mayor. Me di cuenta de que ya estaba solo, incluso con ellos bajo el mismo techo. La soledad impuesta quizás sería más honesta y menos dolorosa que su compañía, que se había convertido en un recordatorio constante de mi pérdida de valor. Con el paso de los días, algo curioso empezó a suceder. Con cada intento fallido de doblegarme,
Me sentía más fuerte. La certeza de mi decisión se consolidaba. No actuaba por venganza, sino por instinto de supervivencia. Les estaba enseñando, y a mí mismo, una lección fundamental sobre el respeto. El respeto no es algo que se exige, sino algo que se impone con límites claros. Y finalmente estaba trazando mi límite, un límite que decía, de ahora en adelante, no pasarás. Recordé a Elena. Recordé cómo nunca toleraba la falta de respeto de nadie, ni siquiera de mí. Tenía una dignidad férrea, una fuerza silenciosa que ponía el mundo en su lugar. Imagino lo que diría si viera esta situación. Estoy segura de que estaría a mi lado, con su mano en mi hombro, su mirada dándome fuerzas para seguir adelante. Luchar por esta casa, por mi espacio, también era una forma de honrar su memoria, de proteger el hogar que construimos juntos, un santuario que estaba siendo profanado. La tensión en la casa era tan intensa que el aire se sentía enrarecido. Las comidas se convirtieron en un ritual silencioso y macabro. Cada uno comía a su ritmo, evitando la confrontación en la cocina. El guiso de aquella fatídica noche fue la última comida que compartimos. La mesa del comedor, antaño símbolo de unidad, era ahora solo un solitario trozo de madera, un monumento a una familia fracturada. La casa, antaño llena de los sonidos de la vida, ahora estaba dominada por un silencio denso, un silencio que gritaba todo lo no dicho. La primera revelación, el primer punto de inflexión, fue solo mi decisión, sino darme cuenta de que el amor que sentía por mi hijo ya no podía protegerme de su falta de respeto. Tuve que separar al hombre que crié del hombre en el que se convirtió. Tuve que aceptar que, a veces, el mayor acto de amor, tanto para uno mismo como para el otro, es permitir que afronten las consecuencias de sus actos. Mi decisión no fue un final, sino un comienzo. El comienzo de la dolorosa pero necesaria reconstrucción de los cimientos de nuestra relación, incluso si eso significaba demolerlo todo primero. El primer acto de mi liberación estaba sellado. El plazo de 30 días se deslizaba, implacable como el tic-tac del reloj en la pared. No sabía qué me depararía el futuro, si la soledad sería mi única compañera, o si la justicia prevalecería. Pero una cosa sí sabía, no volvería atrás. El Javier que aceptaba migajas de respeto en su propia mesa había sido enterrado esa noche. Y de sus cenizas, el viejo carpintero, el constructor de hogares y dignidad, resurgía, martillo en mano, listo para la batalla que se avecinaba. La primera semana después de mi ultimátum transformó la casa en un mausoleo de afectos perdidos. El silencio era tan denso que casi se podía tocar, un sudario que cubría cada mueble, cada pasillo. Carlos y su esposa se movían como espectros. Su presencia solo se notaba por el sonido de puertas al cerrarse suavemente y susurros que cesaban en cuanto me acercaba. Habían erigido un muro de indiferencia, una táctica de guerra, psicológica, para hacerme sentir aún más aislado, con la esperanza de que la aplastante soledad me hiciera retroceder. Pero subestimaron la fuerza que nace de la humillación. Cada mirada de desprecio, cada silencio calculado, solo regó la semilla de determinación que ellos mismos habían plantado en mi pecho. Carlos intentó, en varias ocasiones, quebrantar mi determinación con una falsa sensación de normalidad. Aparecía en el taller con un café, preguntando por mi día, como si nada hubiera pasado. Hablaba de fútbol, del tiempo, de cualquier trivialidad que pudiera acortar distancias, pero sus ojos lo delataban. En ellos vi la impaciencia de un hombre que ejecuta un plan, de un actor que interpreta mal su papel. Respondí con monosílabos, sin desviar la atención de mi trabajo, lijando un trozo de cedro con una concentración que, en sí misma, era una barrera. No le daría la oportunidad que buscaba. La puerta de la negociación se había cerrado de golpe con el clavo de aquel insulto en la cena. La verdadera naturaleza de su desesperación empezó a revelarse inesperadamente. Una mañana, mientras recogía el correo, me llamó la atención un sobre con el logo de un banco. Estaba dirigido a Carlos, pero se había caído junto con mis cartas. Normalmente, lo habría entregado sin pensarlo, pero algo me detuvo. La urgencia impresa en letras rojas en el anverso del sobre
Aviso final. Despertó mi instinto. Con manos temblorosas, no por debilidad, sino por una terrible premonición, abrí la carta. Mi casa era la dirección de facturación, y sentí que tenía derecho a saber qué clase de tormenta se avecinaba bajo mi techo. Lo que leí en esas hojas de papel fue un golpe en el estómago, una deuda astronómica de tarjeta de crédito, una suma que explicaba la presión, el estrés y, en definitiva, la crueldad de Carlos. No se trataba solo de objetivos de ventas ni de ambición, era pánico. El pánico de un hombre ahogado en un mar de intereses, intentando mantener una fachada de éxito que se desmoronaba. No solo intentaba ahorrar dinero conmigo, buscaba un bote salvavidas y yo, o mejor dicho, esta casa, era lo único que flotaba a la vista. La humillación que sentí en la cena adquirió una nueva y sórdida dimensión. No me insultaba por ser una carga, sino por ser un obstáculo para su salvación financiera. Esa noche no pude dormir. La revelación de la deuda de Carlos me atormentaba. Me senté en el viejo sillón de la sala, a oscuras, y los recuerdos me asaltaron sin querer. Recordé a un joven Carlos de unos 15 años, ayudándome a construir la estantería que aún ocupa la pared principal. Era torpe con las herramientas, pero estaba lleno de entusiasmo. Algún día, papá, me dijo con los ojos brillantes de admiración, quiero ser como tú, quiero construir cosas que duren para siempre. ¿Dónde estaba ese chico? ¿Qué le había hecho el mundo para transformarlo en este desconocido calculador que compartía mi techo? Mi difunta esposa, Elena, siempre tuvo un sexto sentido para las debilidades de nuestro hijo. Recuerdo una conversación de hace años cuando Carlos compró su primer coche caro, algo que superaba con creces sus posibilidades. Ten cuidado, Javier, me dijo, mientras observábamos a Carlos pulir el capó con orgullo. Nuestro hijo anhela el estatus, pero no tiene paciencia para el trabajo que exige. Anhela el destino, pero desprecia el viaje. En aquel entonces, defendía a nuestro hijo, atribuyendo sus acciones a la ambición juvenil. Hoy, en la quietud de la madrugada, las proféticas palabras de Elena resonaron en mis oídos como un epitafio para la inocencia perdida de nuestro hijo. El descubrimiento de la deuda cambió mi perspectiva. La ira que sentía empezó a mezclarse con una especie de amarga compasión. Ahora veía no a un monstruo, sino a un hombre débil, acorralado por sus propias malas decisiones. Esto no lo excusaba en absoluto. Sus acciones eran imperdonables, pero comprender su motivación me dio una ventaja estratégica. Ya no luchaba contra un enemigo desconocido. Conocía su debilidad, su punto débil, y esto me preparó para lo que vendría, pues sabía que un animal acorralado siempre es el más peligroso e impredecible de todos. Al fracasar la táctica de la ignorancia y la falsa normalidad, Carlos cambió de estrategia. Se me acercó una tarde mientras cuidaba las plantas del patio. Llevaba un maletín de cuero y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Papá, necesito hablarte de algo importante, empezó, con un tono serio y ensayado, la voz de un gerente a punto de cerrar un trato. Me invitó a sentarme a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde estaba mi juicio, y abrió el maletín, revelando una serie de documentos de aspecto oficial e intimidante. Mi instinto, el que acompaña a un hombre toda la vida, me decía que fuera cauteloso. Papá, a tu edad, tenemos que pensar en la seguridad, dijo con voz falsamente preocupada. Estos papeles son solo una formalidad, es un poder notarial. Me permitiría ayudarte a administrar tus finanzas, tu pensión, pagar tus facturas. Es para asegurar que nadie se aproveche de ti. Es solo por seguridad, papá. La palabra seguridad era el cebo, pero podía ver el anzuelo brillar debajo. ¿La seguridad de quién?, me pregunté. ¿La mía o la suya? ¿La seguridad de mis bienes o la garantía de que tendría acceso a ellos para cubrir sus propios déficits financieros? Observé los documentos, las líneas de texto legal que parecían retorcerse ante mis ojos. No entendía cada cláusula, pero entendía perfectamente su intención. No me ofrecía ayuda. Me pedía que le entregara las llaves de mi reino, que renunciara a mi autonomía, que me convirtiera oficialmente en dependiente bajo su tutela. Era una estafa, disfrazada de cuidado filial. La audacia de su plan me dejó sin aliento. No solo quería la casa, lo quería todo.
Quería mi nombre, mi firma, mi poder de decisión. Quería borrar lo que quedaba de mí. Recordé un consejo que me dio mi propio padre, un sabio campesino que apenas sabía leer, pero que entendía el mundo mejor que muchos eruditos. Javier, hijo mío, me dijo una vez, nunca des tu firma gratis. En ella residen tu palabra, tu libertad y tu honor. Quien no controla su nombre no es dueño de nada. Y allí estaba mi hijo, pidiéndome que entregara no solo mi firma, sino mi propia existencia, a cambio de una falsa promesa de seguridad, una seguridad que, en realidad, significaría mi aniquilación total y absoluta. No, dije. La palabra fue corta, pero sonó como el portazo de una bóveda. No voy a firmar nada. La sorpresa en el rostro de Carlos fue instantánea, seguida de una oleada de frustración que apenas logró disimular. Su sonrisa de vendedor desapareció, dando paso a una expresión dura y fría. Papá, no seas difícil, insistió, su voz perdiendo la dulzura y adquiriendo un tono autoritario. Esto es por tu bien. A veces se te olvidan las cosas. Solo quiero ayudarte. La insinuación era clara. Estaba empezando a construir una narrativa sobre mi supuesta incapacidad, mi senilidad. Me puse de pie, con las piernas un poco temblorosas, pero mi determinación firme como el roble. Sé muy bien lo que hago, Carlos, y sé muy bien lo que intentas hacer. Tomé los documentos de la mesa y los partí por la mitad, luego en 4, y seguí rompiéndolos hasta que quedaron como un montón de confeti inútil. El sonido del papel al rasgarse fue mi respuesta, mi declaración de guerra. Era el sonido de mi negativa a ser una víctima, a ser manipulada, a ser borrada. El silencio que siguió fue eléctrico, cargado de una hostilidad que ya no podía ocultarse. La máscara de Carlos se desvaneció por completo. Su rostro se contorsionó en una mueca de pura rabia. «Viejo testarudo e ingrato», gritó, abandonando por fin cualquier pretensión de respeto. «Intento ayudarte, intento cuidarte, ¿y así me lo agradeces? ¿Destruyéndolo todo? No sabes lo que te conviene». El volumen de su voz llenó la cocina, pero sus palabras no me intimidaron. Al contrario, su arrebato solo confirmó mis sospechas y fortaleció mi posición. Un hombre que de verdad quisiera ayudar no reaccionaría con furia ante una negativa. «Lo que me conviene», respondí con una calma que lo enfureció aún más, «es vivir con dignidad en la casa que construí. Es administrar mi propia pensión por pequeña que sea. Es que mi propio hijo no me trate como a un idiota». Me di la vuelta y caminé hacia mi taller, dejándolo parado en medio de la cocina, temblando de rabia, con los restos de su plan frustrado esparcidos por el suelo. Sabía que había ganado esa batalla, pero también sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Ahora recurriría a tácticas más desesperadas y sucias. Durante los siguientes días, el ambiente en la casa se volvió insoportable. Carlos y su esposa comenzaron a conspirar abiertamente, en voz tan alta que podía oír fragmentos de sus conversaciones. Palabras como interdicción, informe médico, incompetente, flotaban por los pasillos, como buitres que acechaban a su presa. Planeaban declararme mentalmente incompetente, una maniobra legal para tomar el control por la fuerza, ya que la manipulación había fracasado. El miedo, un miedo frío y visceral, comenzó a apoderarse de mi corazón por primera vez. La escalada del conflicto era evidente. Comenzó con un insulto, evolucionó a una guerra de silencio, escaló a un intento de golpe de estado financiero, y ahora se adentraba en el territorio más oscuro de todos, un ataque a mi cordura, a mi identidad. No solo querían desalojarme de mi casa, querían desalojarme de mí mismo, transformándome en una persona inexistente, un cascarón vacío cuyos bienes podían ser administrados por otros. Era la forma más cruel de asesinato, la anulación de una vida sin derramar una gota de sangre. Empecé a documentarlo todo. Anoté fechas, conversaciones ajenas y amenazas veladas en un viejo cuaderno. Sabía que necesitaría pruebas, que la palabra de mi viejo podría no ser suficiente para contrarrestar la imagen de hijo preocupado que Carlos seguramente intentaría proyectar al mundo exterior. Luchaba solo,
atrincherado en mi propia casa, contra un enemigo que conocía todas mis debilidades. Me sentía como un soldado en su último puesto de guardia, defendiendo una fortaleza asediada desde dentro. La dramática ironía de la situación me abrumaba. El espectador en mi vida, si lo hubiera, conocería la deuda, comprendería la sórdida motivación detrás de cada gesto de cuidado de Carlos. El público vería la manipulación con claridad, mientras yo, el protagonista, tenía que reconstruir el rompecabezas, abriéndome paso entre una niebla de mentiras y medias verdades. La tensión provenía de esta laguna en el conocimiento, del peligro que presentía instintivamente, pero cuya forma completa aún estaba desvelando, capa a capa, dolorosa revelación tras dolorosa revelación. Si me siguen, por favor comenten desde qué ciudad y país me siguen y qué hora es allí. Me gustaría saber qué tan lejos llega mi historia, qué tan lejos puede llegar la voz de un viejo carpintero mexicano. Saber que no estoy completamente solo en esta lucha me da una fuerza inimaginable. El apoyo de la gente buena, incluso desde lejos, es un bálsamo para el alma cansada y el corazón herido. La nuera que antes había mantenido un silencio cómplice, se había convertido en una participante activa del plan. Fue ella quien sugirió pedir cita con un médico especialista, un geriatra amigo de la familia. Es solo para una revisión, suegro, me dijo con venenosa dulzura. Queremos asegurarnos de que tienes buena salud. Sabía qué tipo de revisión querían. Una que resultara en un diagnóstico conveniente de demencia o cualquier otra afección que les conviniera. Me negué rotundamente a ir, lo que, por supuesto, utilizaron como una prueba más de mi terquedad e irracionalidad. El conflicto pasó de ser una cuestión de dinero y respeto a una batalla por mi libertad y mi cordura. Lo que estaba en juego era cada vez más importante. Al principio se trataba de mi dignidad, ahora se trataba de mi derecho a existir como individuo autónomo. Intentaban enjaularme, no con barrotes de hierro, sino con diagnósticos médicos y procedimientos legales. La casa, mi refugio, se estaba convirtiendo en el escenario de una pesadilla psicológica, y yo era el prisionero al que intentaban convencer de su propia locura. Volví a recordar a Elena. Siempre decía, la mayor fuerza de un hombre no reside en sus músculos, Javier, sino en su mente clara y sus principios firmes. Odiaba el victimismo. Si estuviera aquí, no estaría llorando, estaría planeando un contraataque, estaría organizando documentos, buscando un abogado, luchando con uñas y dientes. El recuerdo de su fuerza me estremeció. No podía ceder al miedo. Tenía que luchar, no solo por mí, sino por ella, por el honor del hogar que habíamos construido juntos. La tensión alcanzó su punto álgido cuando, una noche, encontré a Carlos rebuscando en mi caja de herramientas en la sala. No la estaba limpiando, la estaba revolviendo buscando algo. Al verme, se sobresaltó, pero enseguida recuperó la compostura. Solo la estaba admirando, papá. Hacía tiempo que no la veía, pero sus ojos decían otra cosa. ¿Qué buscaba? ¿La escritura de la casa? ¿Documentos importantes que podría haber guardado allí? Este acto era una violación, una invasión de mi santuario más íntimo. Ya no solo me atacaba, estaba profanando mis recuerdos. La confrontación era inevitable. Una noche, unos días antes de que se cumpliera el plazo de 30 días, Carlos me acorraló en la sala. Su esposa estaba a su lado, un refuerzo silencioso. Ya no hubo sonrisas falsas ni intentos de manipulación, solo presión fría y directa. Padre, esto ha ido demasiado lejos, dijo con voz controlada, pero cargada de una amenaza latente. O firma el poder notarial y acepta nuestra ayuda, o nos veremos obligados a tomar medidas más serias por su propio bien. La amenaza de emprender acciones legales para prohibirme el acceso estaba ahora sobre la mesa, clara como el agua. Este fue mi momento de mayor vulnerabilidad. Me superaban físicamente en número. Un hombre de 72 años enfrentado a una pareja más joven y decidida. Estaba emocionalmente agotado por la constante batalla. Y ahora, me amenazaba con perder la razón, al menos ante la ley. La indignación moral que sentía era tan intensa que casi me asfixiaba.
¿Cómo podía el amor de un niño transformarse en algo tan monstruoso, tan irreconocible? ¿Cómo habíamos llegado a este punto? El dolor de la traición era un cuchillo helado en mi corazón, más afilado que cualquier miedo a la soledad. Continuó. Su voz se convirtió en un sermón cruel. Ya no eres apto para tomar decisiones, padre. Eres un peligro para ti mismo. La casa está en mal estado. No comes bien. Te estás aislando. Cualquier juez verá que actuamos por amor, por preocupación. Cada palabra era una mentira, una distorsión de la realidad que ellos mismos habían creado. Me habían aislado, y ahora me acusaban de aislamiento. Me habían quitado las ganas de comer, y ahora me acusaban de no comer. Era un plan diabólico, perfecto en su crueldad. Y fue en ese momento, en el colmo de mi impotencia, que el recuerdo de Elena me asaltó con una claridad abrumadora. Recordé un día en que un vecino intentó engañarnos en una disputa de tierras. Estaba dispuesto a ceder, para evitar el conflicto, pero Elena se mantuvo firme. Javier, me dijo, nunca te rindas cuando tengas razón. La verdad tiene su propia fuerza. Confía en ella. Y ese recuerdo, esa voz del pasado, se convirtió en mi armadura. La debilidad empezó a disiparse, reemplazada por una nueva y fría determinación. Los miré, a mis acusadores, a mis carceleros. Vi la codicia y el miedo en sus ojos, y luego miré a mi alrededor, a las paredes de mi casa, a cada viga, a cada clavo, y supe lo que tenía que hacer. La batalla no estaba perdida. Habían subestimado al viejo carpintero. Habían olvidado que yo no era solo un hombre que construía con madera y clavos. Era un hombre que construía con principios. Y los principios, a diferencia de la madera, no se pudren con el tiempo. El segundo acto de esta tragedia familiar estaba llegando a su clímax. El telón estaba a punto de caer sobre mi vulnerabilidad y su arrogancia. Pero lo que no sabían era que, tras bambalinas, ya no estaba solo. El recuerdo de mi esposa, la sabiduría de mi padre, la dignidad de toda una vida de trabajo, todos estaban conmigo. Y estaba a punto de usar la herramienta más poderosa que poseía, la verdad. La noche era oscura, pero la mañana, me juré a mí mismo, traería una nueva luz. La conversación, o mejor dicho, la citación, terminó sin una resolución. No dije nada. Solo los miré con un silencio que pareció confundirlos. Esperaban una explosión, lágrimas o una rendición. No esperaban la calma de un hombre que ya había tomado una decisión. Fui a mi habitación y cerré la puerta. Esa noche, apenas dormí. Pero no fue por miedo, fue por anticipación. La fecha límite se acercaba, y con ella, el fin de su tiranía. Estaba listo para la confrontación final, para la reafirmación de mi existencia. El avance de su maldad fue una lección terrible. Comenzó con una sutil devaluación, una velada falta de respeto. Luego evolucionó a una humillación manifiesta. Cuando eso no funcionó, recurrieron a la manipulación financiera, y cuando eso fracasó, no dudaron en intentar destruir mi reputación y mi cordura. Fue un descenso al infierno moral, y me vi obligado a observar desde la barrera, viendo cómo el hijo que amaba se desintegraba en un monstruo de egoísmo. El dolor fue inmenso, pero la claridad que me brindó fue un regalo inesperado. Lo que no comprendían era que con cada nuevo ataque, me daban más armas. Cada mentira, cada amenaza, cada acto de crueldad, era otro ladrillo que usaría para construir mi caso contra ellos, no necesariamente en un tribunal, sino en el tribunal de la verdad. La casa, objeto de su lujuria, sería el escenario donde se desarrollaría la escena final. Y yo, el viejo carpintero, sería el director, el guionista y el protagonista de mi propia redención. El segundo acto concluyó con la imagen de ellos mirándome con una mezcla de frustración y triunfo. Seguros de haberme acorralado, creían que mi negativa a firmar el poder notarial y mi resistencia al chequeo médico eran los últimos clavos en mi ataúd de incompetencia, pero se equivocaban. No eran clavos, eran semillas. Semillas de una resistencia que no habían previsto, una resistencia que estaba a punto de florecer de la forma más inesperada y devastadora para sus planes. Llegó la noche anterior al 30º día.
y la casa contenía la respiración, esperando el amanecer. A medida que avanzaba la noche, me encontré pensando en el concepto de legado. ¿Qué deja un hombre? No es dinero ni posesiones, me di cuenta. Es ejemplo, la dignidad con la que se vive, la valentía con la que se enfrenta a la adversidad. Mi legado para mi nieto no sería esta casa, sino la lección de que ningún hombre tiene derecho a menospreciar a otro, especialmente en nombre del amor o la familia. Luchaba no solo por mí, sino por él, para que aprendiera el verdadero significado de la fuerza y el respeto. La vulnerabilidad que sentí en esa confrontación en la sala fue real. Por un instante, sentí el peso de mis 72 años, la fragilidad de mi cuerpo, pero paradójicamente, fue en ese momento de mayor debilidad que encontré mi mayor fortaleza. Darme cuenta de que no tenía nada que perder excepto a mí mismo fue liberador. Podrían intentar quitarme mi casa, mi dinero, incluso mi nombre, pero no podrían quitarme quién era yo. Y quién era yo era el hombre que construyó esa casa, y el constructor siempre sabe dónde están los cimientos. El clímax emocional del segundo acto no fueron los gritos, sino el silencio que siguió. El silencio en el que comprendí la magnitud de la traición. No se trataba solo de dinero ni conveniencia, se trataba de poder, del deseo de Carlos de controlarme, de subyugarme, quizás de sentirse poderoso en una vida en la que él se sentía impotente. Mi hogar era solo el símbolo. El verdadero premio era mi voluntad, y era mi voluntad la que defendería hasta mi último aliento. El escenario estaba listo para el acto final. El 30º día amaneció gris y silencioso, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. No había pegado ojo, pero no me sentía cansado. Me rodeaba una extraña calma, la serenidad de quien ha aceptado su destino y está listo para la batalla final. Pasé las primeras horas de la mañana en mi taller, sin trabajar, simplemente oliendo el familiar aroma a madera y acero, absorbiendo la fuerza que emanaba de ese lugar, mi santuario. Cada herramienta en su lugar, cada superficie cubierta por una fina capa de polvo, era un testimonio silencioso de quién era yo. Podrían intentar etiquetarme de incapaz, pero allí, la prueba de mi capacidad y mi historia era irrefutable y tangible. Un enfrentamiento final no se produjo a gritos, sino con la quietud de una derrota anunciada. A última hora de la tarde, Carlos entró en la habitación donde yo estaba, puliendo mi vieja caja de herramientas. Su esposa rondaba en la puerta, una sombra de ansiedad. El rostro de Carlos estaba demacrado, marcado por las noches de insomnio y la humillación de no haber logrado doblegarme. No le quedaban más cartas. Sus amenazas resultaron vacías, sus intentos de manipulación, fútiles. Estaba allí para presentar una última súplica, la súplica de un rey depuesto que se negaba a abandonar el castillo. «Padre, por favor», empezó con la voz ronca, desprovista de su antigua arrogancia. «¿Dónde vamos a vivir? Esto es una locura. Soy tu hijo». La palabra hijo sonaba patética, un último intento desesperado por invocar un vínculo que él mismo había destrozado bajo el peso de su codicia y su irrespeto. Apeló a la sangre, a la historia, al amor que creía incondicional y, por lo tanto, infinitamente explotable. Pero no entendía que el amor, sin la tierra del respeto que lo nutra, se marchita y muere, convirtiéndose solo en un doloroso recuerdo de lo que una vez fue. No respondí de inmediato. Con un movimiento lento y pausado, abrí la tapa de mi caja de herramientas. El aroma a cedro añejo y aceite de linaza impregnaba el aire, un aroma que, para mí, era el perfume de la vida misma. Mis ojos recorrieron las herramientas allí guardadas, cada una con su mango desgastado, moldeado por el agarre de mis manos durante 5 décadas. No eran objetos, eran extensiones de mi alma, testigos de cada viga colocada, cada mueble construido, cada promesa cumplida con trabajo honesto. Cada una contaba una parte de mi historia, una historia que mi hijo había intentado borrar. Mi mano encontró el familiar mango de un martillo antiguo, el primero que compré cuando era apenas un aprendiz. El mango de madera era liso y oscuro, pulido por incontables horas de uso, casi como si fuera una pieza de marfil. Lo levanté,
sintiendo su peso en equilibrio en mi mano. Lo sostenía no como un arma, sino como un cetro, el símbolo de mi soberanía en ese lugar, la encarnación de la autoridad que me otorgaba el derecho a estar allí. El suave sonido del metal al rozar la madera del estuche era el único ruido en la habitación, un sonido que parecía resonar a lo largo de todos los años de mi vida. Miré el martillo en mi mano, y luego las paredes de la casa que me rodeaban, viendo más allá de la pintura y el yeso, viendo cada clavo que yo mismo había clavado. Con este martillo, mi voz salió firme, resonando con el peso de la verdad. Martillé cada clavo de esta casa. Con mi sudor, pagué cada ladrillo que te dio un techo. Hice una pausa, dejando que la imagen se asentara en la mente de Carlos, obligándolo a confrontar el origen del refugio que con tanta arrogancia reclamaba como suyo. Estaba reconstruyendo la historia, la verdadera historia, ante sus ojos. No solo me quitaste las ganas de comer, continué. Mi mirada finalmente se cruzó con la suya, una mirada que no contenía odio, sino una claridad penetrante. Intentaste quitarle valor a esto. Y entonces, lo apunté con el martillo, no como una amenaza física, sino como un indicio de la verdad. Esta casa no es un derecho, es mi respeto. Y el respeto, hijo mío, se gana o se paga. Tu renta está pendiente. La metáfora final selló su destino. Había fallado en ambos pagos, la gratitud y el respeto. El silencio que siguió fue absoluto. La expresión de Carlos se derritió. La ira, la arrogancia, la autocompasión, todo se disolvió, dando paso al vacío, el vacío de un hombre que finalmente comprendía la magnitud de su bancarrota moral. Bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. La batalla había terminado. No había vencedor, porque en una guerra familiar, todos pierden. Pero la dignidad, mi dignidad, había sido restaurada. Los cimientos de la casa estaban, una vez más, sólidos bajo mis pies. En los días previos a este enfrentamiento final, encontré un apoyo inesperado. Mi vecina, la señora Sofía, una viuda de 80 años con ojos que lo habían visto todo, se me acercó mientras cuidaba el jardín. Javier, dijo con su voz suave, las paredes de este barrio son delgadas. No pude evitar sentir la tensión. Avergonzada, intenté cambiar de tema, pero me puso una mano en el brazo. Estás haciendo lo correcto, susurró. Un hogar sin respeto es solo un refugio, y un hombre tiene derecho a la paz en su propio refugio. No dudes de tu fuerza. Sus palabras fueron como agua en tierra seca, la validación externa que me dio el valor final para seguir adelante. Su partida fue un evento sombrío y silencioso. En el transcurso de 2 días, empacaron sus vidas en cajas de cartón. Desde la ventana de la sala, observé cómo Carlos subía los muebles a una pequeña camioneta de alquiler. Sus movimientos eran lentos, los de un hombre que carga no solo con el peso de sus pertenencias, sino también con el de sus consecuencias. No hubo gritos ni amargas últimas palabras, solo el raspado de las cajas en el suelo y el rugido del motor de la camioneta rompiendo el silencio de la calle. Fue un funeral para la familia que éramos. Mi nuera no me miró ni una sola vez. Mi nieto, sin embargo, mientras lo subían al coche, miró por la ventana y me saludó con la mano, pequeño y triste. Le devolví el saludo, y mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Él era la víctima inocente de esta guerra declarada por los adultos. El dolor de su partida fue la herida más profunda de todas, el precio más alto que pagué por mi paz. Me preguntaba si alguna vez lo entendería, si me perdonaría por haber destrozado su mundo para salvar el mío. Al doblar la esquina y desaparecer, un profundo silencio se apoderó de la casa. Un silencio distinto del silencio hostil de las últimas semanas. Era un silencio de vacío, de espacio, de soledad. Pero también era un silencio de paz. Recorrí las habitaciones, ahora extrañamente grandes y resonantes. El aire parecía más ligero, más fácil de respirar. Estaba solo, sí, pero ya no me asfixiaba. La casa volvía a ser mía, en toda la extensión de la palabra. Había recuperado la dignidad. Durante los siguientes días, comencé a recuperar mi espacio.
Cocinaba para mí, comidas sencillas pero deliciosas, en la mesa de la cocina sin la tensión en el ambiente. Volví a encender mi vieja radio, llenando la casa con la música de mi juventud, canciones que Elena y yo solíamos bailar en la sala. Cada pequeño acto era una declaración de independencia, una celebración silenciosa de mi libertad recuperada. Poco a poco, iba devolviendo la vida a las paredes que habían presenciado tanto dolor. Sin embargo, la resolución no fue completa. La victoria me supo amarga. Había recuperado mi hogar, pero había perdido a mi hijo. La herida de su traición podría no sanar nunca del todo. Pensé en él, en su deuda, en su desesperación, y sentí una punzada de tristeza. El amor de un padre no desaparece con un decreto, aunque el respeto se haya hecho añicos. Esta era mi nueva realidad, la paz de la soledad, acosada por el espectro de una familia rota. Si crees que la dignidad no tiene edad y que el respeto es la base de cualquier familia, suscríbete a nuestro canal. Tu suscripción me ayuda a seguir compartiendo historias que nos recuerdan que nunca es tarde para luchar por lo que nos pertenece, incluso si la batalla se libra en casa. Tu apoyo es el pilar que sostiene a esta comunidad. La casa, ahora limpia de su presencia opresiva, empezó a respirar de nuevo y yo con ella. Abrí las ventanas que habían estado cerradas tanto tiempo, dejando entrar la luz del sol y el aire fresco. Empecé a trabajar en pequeñas reparaciones descuidadas, arreglando una bisagra que rechinaba, barnizando una puerta descolorida. Cada tarea era un acto de amor hacia mi hogar, una forma de sanar las heridas, tanto las de la casa como las mías. Literalmente estaba reconstruyendo mi vida, un clavo a la vez. La ausencia de mi nieto era el dolor más constante. La pequeña habitación que ocupaba estaba ahora vacía y silenciosa. A veces entraba y miraba los dibujos que había dejado clavados en la pared. Eran garabatos coloridos de un mundo inocente, un mundo que temía haber destruido para siempre. La esperanza de volver a verlo era una tenue brasa que intentaba mantener encendida en mi corazón, una pequeña luz en la oscuridad de mi pérdida familiar. Un domingo por la tarde, unas 2 semanas después de su partida, sonó el teléfono. El sonido estridente rompió el tranquilo silencio de la casa y me dio un vuelco el corazón. Dudé en contestar, temiendo que fuera Carlos, con más recriminaciones o falsas disculpas, pero algo me impulsó a descolgar. «¿Hola?», dije con la voz un poco temblorosa. Al otro lado de la línea, oí una vocecita vacilante. «¿Abuelo?». Era él, mi nieto. «Hola, mi campeón», respondí, intentando mantener la voz firme, mientras una oleada de emoción me ahogaba. «¿Cómo estás?». Me contó de su nuevo colegio, del pequeño apartamento donde vivían. Habló sin el filtro paternal, con la pureza de un niño que extraña a su abuelo. No mencionó la pelea ni la mudanza, solo dijo una simple frase que derribó todas mis defensas y me dio un atisbo de esperanza. «Te extraño, abuelo. Extraño tu taller». Esa llamada fue la primera grieta en el hielo. No fue una reconciliación con mi hijo, ni un perdón. Fue algo más delicado, más importante. La posibilidad de mantener una conexión con el futuro, con la continuidad de mi familia, pero ahora bajo mis propios términos. Podría ser abuelo sin tener que ser una víctima. Podría tener ese amor en mi vida sin sacrificar mi dignidad. Quedé en verlo el fin de semana siguiente, para llevarlo a tomar un helado, para mostrarle el nuevo taburete de madera que estaba construyendo. El desenlace de esta historia no es un final feliz al uso, con abrazos y lágrimas de perdón. Es una resolución real, compleja e imperfecta. Carlos y su familia enfrentan las consecuencias de sus decisiones, viviendo en un lugar más pequeño y caro, obligados a afrontar la realidad que intentaron evitar. La distancia, quizás, sea la única medicina que algún día les dé la perspectiva para comprender la gravedad del error que cometieron. O tal vez no. Ya no podía asumir la responsabilidad de esto. He recuperado la paz, y eso es una victoria innegable. La casa vuelve a ser un hogar, no solo una propiedad. Pero la tensión de la ruptura con mi único hijo es una sombra que me perseguirá. Sin embargo, la esperanza reside en esa vocecita al teléfono. Reside en la posibilidad de construir un nuevo puente, no sobre las ruinas del pasado,
sino sobre una tierra nueva, basada en el amor genuino y el respeto mutuo, con la única persona que fue inocente en todo esto. He aprendido que la dignidad no es algo que poseemos pasivamente. Es una estructura que necesita ser mantenida, reparada y, a veces, defendida con todas las herramientas a nuestra disposición. El legado que dejamos no está en los muros que construimos, sino en los principios que defendemos dentro de ellos. Y mi hogar, ahora silencioso pero digno, es un testimonio de que nunca es tarde para que un viejo carpintero dé el golpe final y ponga las cosas en su lugar. El tema central de este viaje fue redescubrir mi propio valor, más allá de mi aparente utilidad para los demás. La sociedad moderna suele medir a una persona por su productividad actual, olvidando el legado de toda una vida. Me vi obligado a recordarme a mí mismo y a mi familia que mi valor no residía en mi capacidad para trabajar, sino en la sabiduría, la experiencia y el amor que aún podía ofrecer, siempre que fuera en un ambiente de respeto. El mensaje moral que surgió de las cenizas de esta batalla familiar es claro y universal. El respeto es la base de cualquier relación sana. La conveniencia, la obligación o incluso los lazos de sangre no pueden sostener una familia si se desmorona el respeto mutuo. Y defender la dignidad, incluso si implica tomar decisiones dolorosas que destrocen las estructuras familiares, no es un acto de egoísmo, sino de autopreservación y un ejemplo para las generaciones futuras. La resolución parcial que encontré me satisfizo de una forma inesperada. La ausencia de conflictos cotidianos fue un bálsamo. La libertad de ser yo misma en mi propio espacio era un lujo que había olvidado. Esta satisfacción, sin embargo, se ve atenuada por la renovada tensión de mi relación fracturada con Carlos y la esperanza incierta pero poderosa que representa mi nieto. Es un final que no cierra el libro, sino que abre una nueva página. El suspenso que define mi futuro no se trata de batallas ni propiedades. Se trata del corazón. ¿Podré ser el abuelo que mi nieto merece, lejos de la influencia tóxica de sus padres? ¿Encontrará Carlos, ante las duras consecuencias de sus actos, el camino de regreso, no a casa, sino al respeto y al amor filial? Estas son preguntas para otro día, para otro capítulo. Por ahora, hay una sensación de equilibrio, un 20% de satisfacción por la paz recuperada, un 40% de tensión renovada por la familia rota, y un 40% de esperanza, brillando en la promesa de un domingo de helado con mi nieto. Esta distribución de sentimientos es quizás la definición más honesta de la vida. No es la ausencia de problemas, sino la presencia de la esperanza, lo que nos impulsa a seguir adelante. Y yo, Javier, el viejo carpintero, me mantenía firme en mi hogar,